la medición del tiempo. Midiendo el tiempo. Claro, esto pudiera dar a pensar diferentes cosas. Cuando hablamos de medir el tiempo, usted puede pensar en el cronos del ser humano, ¿verdad? Entonces yo pudiera pensar que, por ejemplo, me queda 1 horita para predicar. Y usted quizá dentro de media hora empieza a pensar, pero termina el pastor. Y entonces yo le voy a decir, ¿cuántos de ustedes me dan 1 minuto? Pero no empiezo a sumar 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, y digo 10, no. ¿Cuántos me dan 1 minuto? Y quizá alguno levante la mano y yo le diga después, pero es 1 minuto de Dios. Es que pica. 1 minuto de Dios, hermano, es un tiempazo. Imagínate que yo le hablé de la proporción, que para cuando el Señor se toma media hora, para nosotros son 40 años. Porque dice el apóstol Pedro que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces cuando nosotros entramos a mirar y decimos, wow, para el Señor 1 año, y entonces si fuese 500 años de historia, con lo que vamos a cumplir ahora el 31 de octubre, que tiene muchísimo que ver, porque hermano, estamos hablando de 500 años de lo que nosotros hemos entendido como un tiempo precioso para la iglesia. Cuando hablamos de 1517 y entendemos lo que pasó, hermano, yo de verdad, 500 años vamos a cumplir este 31, y son medio día nada más para Dios. Porque para Él, para 1000 años como un día como 1000 años, imagínense. Entonces yo puedo decirle, cuando ya esté por terminar, le voy a decir, ¿cuánto me dan 1 minuto? Y yo tengo que aclararle si es 1 minuto de Dios o 1 minuto mío, de lo nuestro, ¿no es cierto? Pero voy a hablar del tiempo nuestro. Ahora, quiero que por un momento pudiéramos entender que antes de que Dios comenzara a crear, o mejor dicho, cuando Dios comenzó a crear, Dios comenzó a medir. Escuche bien. Cuando Dios comenzó a crear, Él comenzó a medir. Pero antes de que Él comenzara a crear, Él lo llenaba todo. Entonces, para que Dios pudiera comenzar a crear, Él se tuvo que retraer y crear un espacio para poder comenzar a crear. Porque antes Dios lo llenaba todo, antes de la creación. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Entonces Dios tuvo que retraer su grandeza y hacer un espacio para poder crear. Y dice Génesis 1, creó Dios, empieza diciendo, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora quiero decirle algo. Las medidas de Dios. Dios mide. Y Dios midió los cielos. Y usted dirá, ¿y de dónde saca eso usted? ¿En qué libro lo leyó? ¿Algún libro apócrifo? No. Está en la Biblia. Está en el libro de Job. Yo ya le voy a explicar eso, no se va a poner. Pero sí decirle que Dios se tomó el tiempo para medir. Ahora, lo que me llama la atención es que hay un pasaje en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, algo de esto, algo yo voy compartiendo los miércoles. Entonces, allí estaba el anciano Juan. Acuérdense que aproximadamente Juan fue llevado a eso de los 96 años a la isla de Patmos. Hermano, y allí recibió las revelaciones más preciosas y escandalosas que un ser humano se puede imaginar. Lo que él vio allí y cómo él lo graficó es increíble. Pero el capítulo 11 comienza a decir, me fue dada una caña de medir. Miren lo que le dieron. Una caña de medir. Similar a esas cañas tipo tacuara que se elevan a la orilla, por ejemplo, del río Jordán. Es como una caña especial, que se utilizaba caña hueca con algunos nudillos, que hacía que esa caña fuese fuerte, que no fuera pesada, pero eso la utilizaban como una caña de medir. Y dice, le fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate, mire lo que le mandaron a medir. Mide el templo de Dios y el altar, hablando específicamente del lugar santísimo y el lugar santo.
En el versículo siguiente dice, mas no midas el atrio, porque el atrio va a ser pisoteado por las naciones. Ya entramos ahí también. Pero levántate y mira el templo de Dios y el altar y mire lo que le piden. Y mire a los que adoran. Esto es lo más importante. ¿Cómo medimos a un salmista? ¿Cómo medimos a un adorador? ¿Cómo medimos nosotros a la gente? Si tenemos que recordar lo que el Señor también nos enseñó, que con la medida que midamos, vamos a ser medidos. Con los ojos que medimos, vamos a ser medidos. Entonces por eso les digo, miren, no se apure a medirme. Ni yo me voy a apurar a medirla. Porque hay una orden del trono de Dios en el que tenemos que medir los que adoran. Me llegó una noticia de un precioso evento en Miami, $250 la entrada. Y aunque quiero mucho a esos adoradores, dije, esto está mal. Y terminado ese congreso, Dios se encargó de mostrarle que estaba muy mal. El que escucha, que entienda. Medimos la adoración en base a la fuerza de instrumentos que tenemos. A mí me encantan los violines. Me encantan los saxos y las trompetas, me encantan, me gusta. No digo me encanta, voy a retirar esa palabra no debe estar en el lenguaje de un cristiano, porque viene de encantamiento, usted me entiende. Pero me gusta, hermano, me gustan los instrumentos. Que a mí me ayuda, hermano, cuando compramos este teclado, el Roland hermano, lo hicimos con esfuerzo, pero dijimos, es que es tan bueno eso, y cómo se nota, hermano, cómo se siente. El tema es que nosotros podemos llegar a medir ciertas cosas con una medida que no es la medida de Dios. Y entonces, hermano, tenemos que pensar muy bien cómo medimos. Nosotros medimos las iglesias y pensamos, bueno, si una iglesia está creciendo mucho, en esa iglesia hay presencia de Dios. Y podemos incurrir en el error más grande que nos podamos imaginar. Porque no siempre la verdad la tiene la mayoría. Y si no, vean lo que pasó en la primera asamblea cuando le dijeron, ¿qué hacemos? ¿Barrabás o Jesús? La asamblea lo primero que gritó al unísono es, ¡a Jesús! ¡A Jesús! Y a Barrabás lo soltaron y a Jesús lo crucificaron. Mire, no siempre la mayoría tiene la verdad. Es más, me atrevo a decir y pudiera encontrar base bíblica para poder demostrar que las iglesias pequeñas son los llanos que Dios va a levantar. Pero aquellas montañas iglesias que aparentemente predican y tienen una unción, hermano, Dios las mide de otra forma y dice, y esas montañas van a desaparecer. Eso está en el libro de Isaías. Entonces tenemos que entender que tenemos que aprender a medir. Y tenemos que medir. Por favor, mi hermano, ayúdeme a ministrarle al lado suyo. Dígale, tenés que empezar a medir. Dígale, por favor. Ya va a ver a dónde voy. Tenemos que empezar a medir. Pero no la suegra al yerno. No el yerno a la suegra. Porque eso es fácil, ¿no? Sino tenemos que empezar a medir. Y en esa medida, lo primero que tenemos que medir es a nosotros mismos. Y aquí, hermano, ay. Los 3:6 de Apocalipsis, pero no de Apocalipsis 8. Eso está bravo. Hoy, ya les explico. Mire lo que dice la palabra en el libro de Job. Un libro de sabiduría. ¡Dios! Había unos cuantos teólogos allí, 3 teólogos por lo menos amigos de Job, y
y luego un cuarto que se llamaba Eliú. Y empiezan a sacar un montón de conjeturas. Lo vieron enfermo, le dijeron: lo que pasa es que tus antepasados, que los pecados pasados te afectaron, lo que pasa es que vos tenés algún pecado escondido. Y empezaron a filosofar, porque ella no era teologizar. Y entonces viene una palabra de Dios y le dicen: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Mire, Dios echando cimientos de la tierra. Dice también: dímelo si tienes inteligencia. Hermano, es imposible pensarnos cómo Dios hizo la tierra. Antes de que la tierra fuera creada, estoy hablando de antes. Acuérdense que antes de la tierra, primeramente creó los cielos. Y hermano, necesitaba ver luz porque había tinieblas. Entonces, ¿quién puso, dice, ahí está, ¿quién puso sus medidas? ¿Quién puso las medidas de la tierra? ¿Quién la puso? Ya que sabes, ¿quién extendió sobre ella, sobre la tierra, el cordero? ¡Wow! Es tan grande Dios, queridos, queridas. Es tan grande Dios. Usted, mire lo que le voy a decir, va a sonar herético, pero lo tengo que decir. Es imposible que un librito como este, y hablo de librito, pueda contener la grandeza de Dios. Aquí está la verdad de Dios revelada. Todo lo que Dios quiso que el hombre sepa está acá y aquí. Pero Dios es muchísimo más grande que esto. Un librito, hermano, con un montón de hojas limitadas. Pudieran ser 2000 hojas, 2500 hojas, no sé. No puede contener todo lo que es Dios. La Biblia, hermano, nos habla de Dios, nos enseña lo que nosotros tenemos que saber, pero Dios es mucho más grande, hermano, que esto. La palabra dice que aun si hay cosas que no se pudieron escribir, que si se tuvieran que enumerar no llegaríamos, porque, hermano, es tanto lo que el Señor hizo en esos 3 años de ministerio, que muchas cosas no se contaron. Y Él hizo muchas más cosas de las que tenemos aquí en los 4 evangelios, y reconocidas después en las epístolas. Pero Dios es mucho más grande. Imagínese Dios haciéndole una medidita a la tierra. Ah, mi hermano. Cuando he viajado 16 horas en avión, hermano, vos decís: no ve la hora de pisar tierra. No ve la hora de llegar a ese lugar. Cuando teníamos que viajar allí a Turquía, Israel, hermano, es impresionante. Te cansás de viajar, y no llegas nunca. Y yo digo: mira vos, y Dios dijo una medidita y eso midió la tierra. Y eso que hicimos un viajecito. Imagínate lo que es la grandeza de Dios. Entonces sí podemos entender que el Señor nos está diciendo que hay que medir, y Él mostró que desde la creación Él comenzó a medir. Ahora, hay algunas cosas que nosotros tenemos que saber. Aquí les puse esto para que les quede. Dios lo llenaba todo, Él se retrae para poder crear, hace un espacio para empezar a crear, comienza a crear estas dos cosas, ¿no? Comienza a crear, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora bien, antes de entrar a pensar en cómo medirme a mí mismo, yo quiero decirte que ni bien llegaste al mundo, ya te midieron. Claro, ¿te acordás? ¿No te acordás? Entonces no te contó tu mamá. Yo no me acuerdo, que me voy a acordar, hermano, cuando recién salí todo sucio. Pero, hermano, te miden la cabecita, te estiran las patitas así, te miden 40 centímetros, algunos 30 centímetros, 15 centímetros. No es 50 centímetros, ya interesante bebé. Pero ni bien llegamos a la tierra, ¿qué nos hicieron? Nos midieron y nos pesaron, ¿sí o no? ¿Te midieron y te pesaron? Nunca le preguntaste a tu mamá. Los que tienen la posibilidad: mamá, ¿cuánto pesaba yo? Mamá, ¿cuánto medía
quedé todavía así. El más cabezón de todos, hijo. Pobre viejita querida. Cabezona. Ok. Te miden cuando vos vas a un desfile de belleza. Y encima después te anuncian la medida. 95, 60, 95. En Argentina y Brasil dicen, esa es la medida perfecta. En otro lado, ahora hay una corriente, ¿no? Que es, qué sé yo, 70 y 80. 80, 55, 80. Cada vez más flaquita las piden. No sé por qué esa locura, de dónde viene esa locura, no sé. Pero en un desfile de belleza las miden y después las anuncian. Aquí viene de, qué sé yo, de Puerto Rico, y le dan las medidas. Y en una pelea de box, tú debes mirar más box. Esa propaganda más y más. Ok, el hermano le mide la altura, el peso, el largo de los brazos, cuánta piña puede llegar a poner y después te sacan todo hecho. Te midieron. Te miden, hermano, cuando vos tenés temperatura. Ay, me siento mal. A ver, tú un termómetro. Si tenés, bueno, vamos a la de grado. 36 grados, 37, estás bien. Pero pasaste los 40 y estás volando en fiebre. Y si llegás a tener 35, 34, te agarra una lipotimia, hermano, ¿qué querés? Estás droga y no te puedes mantener aquí. La temperatura te mide y te demuestra la temperatura del estado en el que estás. Es interesante. Estaba mirando ¿viste que aparecen esos cursos en internet que te midan el coeficiente intelectual? El IQ en inglés, ¿no? En español el coeficiente intelectual. Entonces, entro ahí, no para saber mi coeficiente, porque mucho no me interesa, pero me entro y decía una pregunta, mire, que la anoté porque me pareció gracioso. Dice así: un comerciante compró un artículo en $7. A ver el coeficiente intelectual en inglés. Los voy a medir ahora. Dice, un comerciante compró un artículo por $7. Lo vendió por 8. Hay que ser un sabio, bárbaro. Pero después dice, lo volvió a comprar en 9. Y lo vendió finalmente por 10. ¿Cuánto beneficio sacó? Y entonces te dicen A3, B0, C1, D2, E4. ¿Con cuál te queda hoy? Uno. Dice que el coeficiente intelectual debe ser entre 90 y 110 para andar más o menos bien. Hasta 120 puede ser casi normal, pero ya apuntando a ser una estrella. Pero hermano, hay alguno que 80. Ni 0, ni 1, ni 3, ni 4. Después la dudo que ahí tiene la trampita. 2. Ok, ven. Ya le saqué el coeficiente intelectual. A Mario, te medí. Ahora, hay toda una serie de preguntas que están interesantísimas. Pero cuando vos vas a entrar a una universidad, te van a medir el coeficiente intelectual. Y cuando le puedo entrar, cuando entremos al tribunal de Cristo, te van a medir. Allí sí que nos van a medir. Menos mal que nos van a medir con una medida divina y no una medida de la nuestra, porque hermano, pero nos van a medir. Y eso es algo que la mayoría de las iglesias no te van a enseñar. Te van a decir, bueno, hay que amar a la gente, amar al prójimo. Sí, hay que amar a Dios. Pueden destruir ese celular pero hermano, nos van a ver. Allá sí que no van a tener celulares. Lo primero que vas a tener que dejar aquí va a ser el celular.
Y allí sí nos van a medir el tiempo. ¿Cuánto tiempo realmente le diste a tu Dios? ¿Por qué? Porque nosotros podemos venir a la iglesia, pero podemos venir realmente con una motivación muy equivocada. Por favor, ayúdame. El de al lado, mira, te voy a dar un mensaje que no se dé cuenta, por favor. El de al lado se está durmiendo. Codealo un poquito. Codealo un poquito. Decirle, presta atención, porque ahí viene. Ya viene la palabra. Otro más. Destruyen esa basura. Entonces, para medirme a mí mismo, tengo que, número uno, medir mi entorno. Quiero que preste atención a esto. Por favor. Dos, tengo que medir el tiempo. Y de alguna forma tengo que medir a otros. No olvidarme que si yo voy a medir a otros, tengo que saber que con la vara con que yo mida voy a ser medido. Es decir, no se te está pidiendo que juzgues. Aquí es importante que sepamos medir a otros. ¿En qué sentido medir a otros? Los pastores tenemos que medir la verdadera espiritualidad de la iglesia. Pero ¿sabe qué pasa? Algunos miden otra cosa. Medio que no les interesa mucho tu medida de espiritualidad. Hermano, en un gran tiempo atrás, la ciudad que tenía la catedral más alta era la ciudad más espiritual. En otro tiempo, en el tiempo de la Inquisición, hermano, el salir a la casa de los herejes, eso era ser espiritual. Entonces se metían en las cruzadas y por una cruz así había recibido, ¿qué les voy a contar esto ahí? Hermano, y salían a cazar todos los herejes. Entonces se medía la espiritualidad de una forma, pero hermano, aquí yo tengo que aprender a medir. ¿Y por qué digo tenemos que de alguna forma medir a otros? Porque si yo amo a alguien, tengo que estar atento a si ese alguien tiene la medida para irse con el Señor. Porque si no tiene la medida, claro que empieza a ser una preocupación, mejor dicho, una ocupación para mí. El entrar a pensar que esa persona necesita purificar su alma, llegar a tener una medida a la altura de la medida del Señor Jesucristo. Entonces, hermano, los esposos, hermano, tenés que ocuparte de ver cómo está la medida de tu esposa. La esposa, estar preocupada, preocupada, bueno, un poquito, le vamos a permitir, un poquito, pero más que nada ocupada en mirar la medida del esposo. Y los esposos ocupados en ver la medida de los hijos. Porque hermanos, si el Señor viene ya, que ya vamos a hablar un poquitito de lo que es eso, si el Señor viene ya, hermanos, ya no queda más tiempo para ver cómo extender la medida. Ya pasó. Ya no hay posibilidad de un minutito, por favor, un minutito que quiero ir a avisarle. Así le decía, ¿verdad? El rico, por favor, tengo mis hermanos allí. Envía a Lázaro que les diga que no vengan a este lugar de tormento. Tarde, ya pasó el tiempo. Entonces la medida, hermano, es muy importante. El problema es que la mayoría de la iglesia de Jesucristo, hermano, se niega a medir el templo. Se niega a medir el tiempo. Y el templo también. Después te explico. Okay. Jesús dijo, el día y la hora solo lo sabe mi Padre, ni yo lo sé, dice Lucas. Mateo no dice eso, pero dice algo similar. Solo el Padre sabe el día. Pero en ese tiempo, tenemos que recordar que fue un tiempo donde kenosis, el Señor Jesucristo, se vació de atributos. Hoy sí, el Hijo, es decir, Jesucristo, sabe el día y la hora. En ese momento Él dijo el día, porque Él se había despojado de ciertos atributos divinos, como por ejemplo, no saber el día y la hora.
Pero hoy el Señor ya sabe el día y la hora en que Él va a venir. No vaya a pensar que ahora sigue solamente el Padre. Hoy las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo ya saben el día y la hora. Ahora quiero decir algo. A la iglesia fiel no le va a decir el día y la hora justa, pero le va a entrar una convicción interior a cada uno, sin que se predique, sin que se escriba un libro, sin que salgan, viste, los super profetas illuminatis, por decir iluminados, ¿no? Que empiezan a decir, sí, porque el 23 de septiembre, con la constelación de... para. Yo no dije eso. Yo dije que el 23 de septiembre va a pasar algo importante en la Tierra. Sí. Tampoco dije que en 2018. Digo que en el 2018 se van a cumplir, vamos a tener el cumplimiento de los 70 años. Llevamos 69 años desde 1948 hasta hoy. Llevamos 69 años y nos falta un año para entrar a las 70. ¡Ah! Pero ¿no será que todo eso nos va pintando un panorama del cual podemos decir el tiempo se ha acercado? Y ya poder decir hemos entrado en el tiempo, en ese caído de Dios. ¡Ay, hermano! Ahora, todos sabemos que va a haber un arrebatamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia lo enseña, pero lamentablemente muchos de la iglesia saben que viene el arrebatamiento porque lo vieron en algunas películas. Desde Hollywood, a películas cristianas, a videos cristianos muy bien hechos, se tomaron el tiempo en hacer, y hermanos, yo la verdad los felicito. Felicito a todos aquellos que se toman el tiempo para decir, vamos a motivar a la gente a que se dé cuenta que el Señor viene, y entonces hacen unos dibujitos, no sé cómo hacen, hermano, pero de pronto hacen una imagen y ven a uno que va a salir levantándose hacia arriba y dicen, oh, qué bueno. Y hay gente que empieza a sensibilizarse con eso y dice, no, pero ¿sabe una cosa, hermano? No ha venido por revelación de la palabra. Entonces eso va a quedar aquí, porque es un entendimiento intelectual. Pero no va a bajar hasta el alma y va a decir, pará, tengo que cambiar, porque el Señor viene. Entonces todos sabemos que indudablemente viene un arrebatamiento. Pero lo que yo necesito, hermanos, es que nos pudiéramos preguntar qué va a suceder antes del arrebatamiento. Después del arrebatamiento también la palabra de Dios es muy clara. Allí nos habla de los tres ay en Apocalipsis capítulo 8. Nos habla de los tres ay. El primer ay son 150 días de pretribulación. El segundo ay es el ay de la tribulación, los primeros 3 años y medio. Pero el tercer ay es el ay de la gran tribulación, donde también por 42 meses, 1260 días, el diablo va a hacer lo que se le dé la gana. Y entonces hablamos de los tres ayes. Pretribulación, estoy hablando después del arrebatamiento. Esos 150 días es después del arrebatamiento. Pero yo quiero saber qué va a pasar antes del arrebatamiento, porque el arrebatamiento yo lo tengo identificado en la línea del tiempo. Pero antes del arrebatamiento, ¿qué va a suceder? Y es lo que te tenés que preguntar, hermano. Porque tenés que aprender a medir ahora. A partir de ahora todo el mundo es costurero. Entramos a medir. ¿Qué va a pasar antes? Hermano, ¿qué va a pasar antes del arrebatamiento? Mire, la Biblia es tan preciosa, hermano, que encontramos todo allí. El problema es no buscar en ella. Hay un salmo, antes que nada, hay un salmo 24. Y aquí es donde quería compartirles de que muchos vienen a la casa de Dios y vienen con una motivación equivocada. De verdad. Vienen más para recibir que para dar. Ahí ya erraste ya. Yo he sabido de gente que viene porque hay una señorita que le gusta. Ay, me están empezando a pisar el callo. Pastor, no me permite, ¿usted me permitiría que yo pueda conocer a esa señorita?
una hermanita. ¡Míralo! Es que, ¿sabe qué pasa, pastor? En el mundo está llena de mujeres que no, ¿viste? No valen. Yo quiero una hermanita, pastor. ¡Míralo! La verdad, pastor, nosotros vamos a la iglesia porque, miren, y esto es bueno, pero no siempre lo bueno es lo mejor. Nosotros vamos a la iglesia, ¿sabe por qué, pastor? Porque queremos que nuestra hija, nuestro hijito, valoren que vamos a la iglesia y que ellos tengan en su mente cuando su papá y su mamá la traíamos a la iglesia. Está bueno eso también. Pero eso no es lo que Dios quiere. Está muy bueno eso. Que vos traigas a tus hijos y que ellos te vean adorar a Dios, claro que es buenísimo. Le estás hablando sin hablarle. Le estás hablando con tus hechos. Y eso es bueno. Pero ¿qué si realmente la motivación por la que estás viniendo a la casa de Dios? No es la motivación que Dios está esperando. Dios te está midiendo. Y Dios quiere otra motivación. Deja que por favor el Espíritu Santo le hable a tu alma hoy. Por favor. Dice, una cosa he pedido al Señor. Mire lo que decía el salmista. Y esta buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Mire lo que quería el salmista. Habitar no una vez al mes. Empezó la cosa a decir, simuladamente se le empezó a traer el pastor, pastor. Sino todos los días. Me pongo el año todos los días. No. Vamos a sacar la cinta de medir. No te voy a medir por eso. Y entonces dice, iré a la casa del Señor todos los días. Miren lo que dice. Para contemplar. Y allí dice, la hermosura del Señor. Es decir, que la motivación real por venir a la casa del Señor debería ser para contemplar la hermosura del Señor. ¿Pero qué será contemplar en griego? En hebreo. Porque hay un contemplar en griego y un contemplar en hebreo. Entonces me enfoqué a mirar en las dos. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Ok, ahí está. Contemplar, en hebreo es chazá. Es medio raro, ¿viste? Pero bueno, los hebreos pueden pronunciarlo como nosotros decimos feliz cumpleaños. Bueno, chazá. Es tener... ¿De cuál? El Salmo 27, sí señor. Un pequeño error ahí. Gracias, mi hermano. ¿Es el Salmo 27? Sí señor, el Salmo 27. Yo miraba 24:4 y creía que me estaba diciendo el número del hebreo, porque me puedo haber equivocado. Pero bueno, es el Salmo 27:4. Y dice que eso significa, esa palabra contemplar, es tener una visión, examinar y revelar. Es decir que, si yo lo miro desde el punto de vista hebreo, yo tengo que venir a que Él se me revele. Como parte de la hermosura es que Dios se me revele. Que yo pueda ver. Eso es en el hebreo. Pero miren el griego. En Primera de Juan, por la duda no es Juan, sino Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1 dice, lo que existía, mire eso, lo que existía desde el principio. Y entonces empieza a hablar. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Tres cosas diferentes. Oír, ver y contemplar. Mire la diferencia. ¿Cuál es? Y lo que han palpado nuestras manos acerca del... Claro, estaba hablando Juan, no era Pablo ya. Porque Juan sí que lo palpó al verbo de vida. Es más, se recostó en el pecho de él. Y entonces, hermanos, si habrán estado juntos, tomados de la mano orando. Si se habrán dado abrazos. Y entonces, ellos con las manos lo pudieron, vivieron esa bendición, hermano, de palparlo al Señor. Pero hay una bienaventuranza para nosotros que dice, bienaventurados aquellos que no viendo creyeron. Tenemos
una bendición. El sin haberlo visto personalmente, hermano. Yo estoy esperando ese día. De corazón yo espero ese día. El verde, cara a cara. Pero mire lo que está diciendo allí. Lo que oímos puede decir alguien que oye. ¿Cómo escuchar la voz de Dios si no lo oís? Porque no es lo mismo oír que escuchar. Puedes estar escuchando, pero no estás oyendo. En segundo lugar, lo que vimos es aquel que ve. ¿Se te habrá revelado hoy algo que puedas ver? ¿Se acuerdan del mensaje que venimos dando? Lo visible y lo invisible. Las cosas visibles son temporales, pero las cosas invisibles son eternas. Más vale que apuntemos a las cosas eternas, aquellas que son invisibles. Pero nosotros vivimos pensando, hermano, en todo lo que es lo visible. Entonces nuestra mente no está adaptada, y Dios la mide, a medir aquellas cosas que son eternas. Nos afanamos por lo temporal. Y entonces dice lo que contemplamos. ¿Ve? Allí dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Lo que contemplamos, 2300 de acordanza Strong dice, de asomai, que significa el que percibe. Cuando entraste aquí, hermano, te pregunto, ¿percibiste la presencia del Señor? En esa canción, ¿pudiste percibir la fragancia del Señor? ¿O solo percibiste la fragancia del hermano que está al lado tuyo, que parece que lo abandonó el desodorante? O quizás no, o quizás tiene un perfume ese, el bueno, no el caro, el aceitoso ese que te deja un olor para todo el día. Pero no pudiste percibir la fragancia, el perfume del Señor. Se impregnó dentro tuyo la fragancia de Jesús. Cuando te vas distinto, te vas igual. Y no le eché la culpa a la gente. ¿Sí? Porque a veces somos rápidos para medir, ¿ves? No, en ese lugar no se siente la presencia de Dios. Me voy a retirar a otro lugar donde este cuerpito pueda sentir la presencia, hermano. Hay inspectores de iglesia por todos lados. Sí. ¡Ojo! Eso es bueno. No bueno, es muy bueno que inspecciones. Si en ese lugar donde vas hay presencia o qué hay. Es que mire, hermano, cuando en Mateo 24 dice que estaban en el monte de los olivos y se acercaron los discípulos, solo los discípulos, y Jesús dijo, Jesús, vení, te queremos hacer 3 preguntas. Y hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo será el tiempo? ¿Cómo será? ¿Y cuándo será el principio del fin? Y él le respondió, ¿cómo era que le dijo? Una Biblia, rapidito. A ver. La tengo acá. Esta es más rápida. Es mi pistola. Esta más sola. Pero si lo busco Mateo después de hecho no lo voy a encontrar nunca. Bien. Dice, dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de estos siglos. Y entonces respondió Jesús, mirad que nadie os engañe. Entonces está muy bueno que nosotros vayamos a una iglesia y la podamos medir. Podamos medir la espiritualidad. A ver qué se enseña aquí. A ver si hay revelación aquí. Porque quizás es una iglesia chiquita, ¿viste? Pero hay revelación. Y quizás está buscando en las multitudes y creyendo que una super iglesia puede darte revelación. Y es solamente entretenimiento. He estado ministrando gente, hermano, de otras iglesias de aquí. Y se lo voy a decir para que aprenda a medir. Para que aprenda a medir. Andaba una persona de Ujier, la persona de Ujier son los que, hermanos, ministran en la iglesia.
voy a decir cuál es la iglesia, no voy a decir el nombre de la hermana, más bien, se entiende. Pero me la envían para ministrar. Y yo percibí algo tan feo. Y lo primero que le dije, yo te voy a pedir un gran favor. No contamines la iglesia. Anda a decirle a tu líder que te dijo un pastor que tú no estás para ministrar en la iglesia. 2, 3, 4 reuniones más, ella abre el corazón y me dice que es lesbiana. Entonces yo digo, ¿dónde está el discernimiento? Hermano, ¿cómo es el tema? Hay que llenar un espacio. Es llenar, a ver quiénes pueden atender. Eso es la iglesia. Claro que tienes que medir, pero el problema, hermano, es que cuando vos ya mediste y decidiste estar en esta iglesia, no vengas a poder contemplar la presencia de Dios y te distraigas con la mente sin poder contemplar, hermano. Lo más importante es irte de este lugar cambiado. Y el único que va a cambiar, hermano, es la presencia. No es la predicación del pastor, no es la adoración de los hermanos. El que va a cambiar tu vida interior es la presencia del Espíritu Santo. Entonces vos tenés que venir a contemplar. Más que cualquier otra cosa, tenés que venir a contemplar. Pero, miren Malaquías, hermano. Capítulo 4, versículo 5 dice. Porque estamos entrando en un tiempo donde nosotros tenemos que saber lo que viene. Ahí en Malaquías capítulo 4, versículo 5, nos habla de algo que va a pasar antes. Diga conmigo antes. Antes de la tribulación. Esto va a suceder antes de la tribulación. Y entonces dice, aquí yo os envío al profeta Elías. Antes que venga el día del Señor grande y terrible. El día del Señor, hermano, sabemos que no es un día de 24 horas. El día del Señor es el día donde comienza el juicio del Señor. Es el día donde va a comenzar aquí en la tierra ese periodo de pretribulación, de tribulación y de gran tribulación. Ahora, yo tengo que entender que dice la palabra, yo os envío al profeta Elías. Ahora, hermano, déjeme decirle, el profeta Elías no murió. No sé si usted se acuerda. Más de 2500 años de tener el fulano. El hermano, decía Elías. Mínimo 2000, sí, 2500, 2600 años. Ahí anda. Él no murió. Y él va a volver. Mejor dicho, el espíritu de él va a volver. Antes del día terrible, es decir, antes de la tribulación, antes de que empiece ese periodo, va a suceder algo. Y él dice que va a venir y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Después está hablando de lo otro. Pero yo quiero hablarles de esto. Hay una restauración de relación que Dios va a restaurar antes. Pero déjeme decirle otra cosa. Si Elías viene para restaurar, ¿qué sucede antes? Si no acaso una destrucción familiar. Él no va a venir a restaurar algo que está bien. Él va a venir a restaurar algo que ya está destruido. A ver si me entienden. A ver, se lo voy a explicar de esta forma. Antes de la tribulación viene el arrebatamiento. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que esto va a pasar así? Antes de la tribulación viene el arrebatamiento de la verdadera iglesia. O de una parte de la iglesia. Pero antes del arrebatamiento viene el espíritu de Elías. El espíritu de Elías es un espíritu de restauración de relaciones. Pero antes del espíritu de Elías tiene que haber una destrucción familiar. Y déjeme decirle, por si no se dio cuenta, por si no midió el tiempo, nosotros estamos ahora en esta medida de tiempo de destrucción familiar. Y miren, se lo voy a decir aunque no le guste mucho. Esto sí le puede molestar.
amistad y puede pensar diferente y acepto. Como decía Pablo, esto digo yo, no el Señor. Bueno, aquí yo estoy diciendo algo. Yo doy gracias a Dios que este país vino Trump. Porque si seguíamos con la agenda obamista, clintista, de el hogar, ay hermano, eso traía una agenda diabólica, anticristiana total, donde ahora había igualdad de género, y hermano, la Clinton promovía, estaba enfocada en promover eso. Hermano, la Casa Rosada en un momento la pintaron con los colores de los colores gay, todos los colores del arco iris, bandido, desgraciado. La Casa Blanca, perdón, la Casa Rosada de la Argentina, Casa Blanca. Ok, y hermano, en cierta embajada de Estados Unidos en otros lugares de la tierra, hermano, le metían la bandera homosexual. A la entrada, hermano, la bandera homosexual con la bandera de los Estados Unidos y la bandera de ese país. ¿Qué es eso? Movían una agenda, hermano, que nosotros sabemos muy bien, que era, hermano, que la mujer podía tomar decisión de su cuerpo hasta el tercer trimestre de embarazo. No el primer trimestre, sino hasta el tercer trimestre. Si la mujer decía, bueno, ahora cuando salga, lo pueden matar, lo pueden matar. Sin entender que la Biblia enseña que donde hay sangre, hay maldición. Cuando ha corrido sangre, hermano, si veníamos con esa gente, por favor, doy gracias a Dios, pero doy gracias a Dios. Y no soy de Trump, hermano. No soy, ¿cómo se dice? Republicano, ni demócrata, ni ninguno de esos. Menos tampoco. Mi mejor política es no meterme en política. Dios lo sabe. Pero cuidado, hermano. Yo también tengo que medir. ¿Y cómo voy a medir al gobierno? Muy sencillo. Si cumple los principios de Dios, le voy a ir dando el ok. Cuando dejen de cumplir, me le voy a poner en contra. A Trump y a quien sea. Pero a mí me interesa que ellos cumplan los principios divinos. Y si ellos van cumpliendo los principios divinos, bueno, yo claro voy a seguir orando por ellos. A mí la palabra me enseña que yo tengo que orar por mis autoridades, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero aquí tiene que ver con esto, hermano. Había una agenda que venía para destruir hogares. La igualdad de género. Vos podés ir a la enseñanza a eso. Vos podés elegir ahora qué sexo querés practicar. ¿Sí? Agenda abominable, dice el Señor. Entonces nosotros no podemos no medir. Hay que saber medir. Pero claro, no medir en cuanto sí, pobrecito. Es que es homosexual, ¿viste? Él nació en un cuerpo equivocado. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo? ¿De dónde sacas? ¿Dice la Biblia eso? No. Si la Biblia no lo dice, hermano, yo no lo voy a creer. Por más que lo diga el psiquiatra más encumbrado de los encumbrados. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. Y hermano, mi amor para los homosexuales, Dios sabe, claro que los amo, y aquí mismo han venido homosexuales y los hemos abrazado y yo he orado por ellos. Los amamos porque queremos que ellos se salven, pero no vamos, hermano, a aceptar el pecado. Una de las primeras cosas que yo hice cuando vine a esta iglesia, me encerré, y cuando tuve que poner todos los estatutos, dije, en los estatutos de nuestra iglesia, a mí, por más que la ley me diga que yo tengo que casar a un homosexual, la agenda, hermano, que venía de Obama. Y acuérdense, aquí en Texas, hermano, ¿cuál era? Que si yo no casaba un matrimonio homosexual, me podían denunciar y yo iba preso. O se olvidaron de eso. Hermano, gracias a Dios vino un loco, quizás con un montón de pecados, pero que dijo eso no. Ahora los pastores a predicar el Evangelio. Y tengo notas, hermano, guardadas, reservadas sobre eso. A predicar el verdadero Evangelio. Tengo que aprender a medir. Tengo que aprender a medir. Ahora mire, estuve hablando de esto, yo termino con 2 versículos. Y de verdad no le voy a pedir ni un minuto mío, ni un minuto de Dios, ¿Se le aseguro? Ok. Este pasaje me impacta, lo he compartido, he predicado sobre eso. El justo perece y no hay quien se preocupe.
Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. El tiempo del mal es el tiempo que va a venir. Es indudablemente, hablamos del tiempo de la tribulación. Y antes del tiempo del mal, ¿qué va a pasar? El justo va a ser ¿qué? Arrebatado. Ahí está. Ahí decodificar la Biblia. Ese versículo está clarito. Va a venir un arrebatamiento. Es decir, que antes de la tribulación, el arrebatamiento del justo. Pero también, en el capítulo anterior de Isaías, también le vimos que declara el Señor Dios que reúne a los dispersos de Israel. ¿Se acuerdan cómo le llamábamos esto? La diáspora. La diáspora. La dispersión del pueblo de Dios en todo el mundo. Hasta 1498. Perdón, hasta 1948. La dispersión había sido de los judíos solo en partes de África, en partes de Asia y en partes de Europa. Pero a partir de 1948, cuando los judíos volvieron a su tierra, hermano, allí se terminó parte de esa dispersión. Porque acuérdense que hablamos de dos fechas más, 1517 y 1492. Con el descubrimiento de América, 1492, los judíos vinieron, hermano, todo América, por todos lados. Y una cosa interesante que yo no les conté, que no podía, el domingo pasado teníamos bautismo. Allí en 1492, cuando los reyes católicos decidieron unificar el reino de lo que era España, ellos dijeron: se va a hablar el castellano. Todo aquel que no hable castellano se va afuera. Por eso los gitanos, hermano, le decían: deja de hablar en tu idioma, le cortaban la oreja. Primero. Segundo, deja de hablar en tu idioma, los pobres gitanos le cortaban la lengua. Y a la tercera le cortaban la cabeza. Y se lo mataban directamente. Entonces los gitanos se tuvieron que ir. Por eso encontramos también gitanos en distintas partes del mundo. Y en México, ¿o no había un campamento gitano? Allá en Argentina, allá abajo, hermano, allá abajo. Cantidad de gitanos. Ahora, no solamente los gitanos, sino pasaba algo. Y era también con los moros. Eso es historia, hermano. Los moros, que eran los que tenemos hoy como árabes, allí los expulsaron de lo que hoy es España. Y a los judíos se les dijo lo siguiente. ¿Saben cómo les decían al judío en aquellos tiempos? Marrano le decían. Marrano. Cerdo. Hermano, ¿sabéis de dónde salió el concepto de la alcancía con el dibujito de marrano? De ese tiempo. Por la duda, si se te ocurre comprar una alcancía, cómprate una alcancía cuadrada, pero no un marrano, hermano. ¿Y saben por qué? Porque ellos decían: este pueblo, hablando de los judíos, decían los españoles, este pueblo sabe cómo juntar dinero. Y entonces le empezaron a hacer los marranitos, hermano, para que juntaran. Y cuando terminaban de juntar, ¿sabe qué hacían? Mataban a los judíos y se quedaban con el dinero. Miren qué bueno que eran los españoles en ese tiempo. Y a los que se quedaban en España, ¿saben qué les decían? En las sinagogas de ustedes van a meter la Virgen nuestra. ¿Usted se imagina para un judío lo que era eso? Tener que meter la imagen de una Virgen dentro del templo. Y entonces, y le decían: y ahora no es más judaísmo, ahora es cristianismo. O te haces cristiano o te vas. Entonces la mayoría de los que se fueron, hermano, a otros países, fueron huyendo de que los mataban, pero literalmente los mataban. Miren, hay una cosa interesante. A ver si me acuerdo. Son dos palabras en hebreo. Se las tengo que compartir porque esto le va a bendecir. Miren, los judíos tenían... cuando vinieron aquí los judíos, aquí me refiero no solamente a Norteamérica, sino a todo lo que es América, ¿no? Ellos cambiaron sus nombres por oficios, por animales, por lugares de España. Por eso algunos se ponían el apellido Toledo, porque Toledo es un lugar de España. Hay uno ahí en México, ¿no? Cabeza de vaca, ¿no? ¿Es un gobernador? ¿No? Ok. Ese apellido, Cabeza de Vaca, viene de España, de judíos.
Pero mire, ellos para la palabra tierra tenían dos palabras, que una era Admá, que significaba tierra. Cuando te agarra tierra, en hebreo se dice Admá. Pero cuando hablaba de la tierra de Israel, se hablaba de Eretz, con TZ. Z, Eretz. Entonces, ¿sabe por qué? Todos los apellidos que terminan en EZ son descendientes de judíos. Más de 5.000 apellidos. Juárez, Pérez, Hernández, Rodríguez, González, y ya está todo. El mío, se olvide de matar el mío. Está bien, hermano, no es tan importante, es importante. Hermano, hay cantidad de gente que nosotros tenemos en nuestras iglesias, en toda América, que son hijos y descendientes de judíos. Y hermano, quiero decirte algo. Desde 1948, hoy estamos en 2017, llevamos 69 años. Nos falta un añito para entrar a los 70. Quiero decirte, hay algo que va a pasar, que tiene que ver con esa palabra que yo les estuve enseñando acerca de la dispersión. Hermano, llega un momento, el año pasado, Netanyahu empezó a decir, todos los que son descendientes de judíos, este es el tiempo de volver a la tierra. Y entonces en Lucas 21 encontramos, ¿por qué 70? Lucas 21 dice que no pasará, dijo el Señor Jesús, hermano, dijo, no pasará esta generación. Y yo digo, pero ¿cómo no pasará esta generación? Si ya pasaron cantidad de generaciones. Pero que él se estaba refiriendo de que esta generación, la generación desde 1948, 70 años, esa es la generación cuando termine, hermano, la dispersión. Y hermano, nunca ha llegado a Israel tanta gente de distintas partes del mundo como cuando yo fui ahora hace unos meses a Israel. Y ver y disfrutar cómo se está cumpliendo la palabra al pie de la letra. Yo tengo que aprender a medir. Yo tengo que entender que tengo que medir este tiempo. Ahora, en el libro de Isaías, el capítulo 56, dice, declara el Señor Dios que reúne, mire a quienes reúne, a los dispersos de Israel, a ellos los empieza a reunir. Desde 1948. Por eso el Salmo 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años, una generación, 70 años. Que reúna a los dispersos de Israel, todavía les juntaré otros a los ya reunidos. Hermano, hay un cumplimiento profético tan precioso. Si nosotros no podemos medir esto, hermano. Ahora, me quedan 4 minutos. Mire, si me tengo que dar 4 minutos. Hoy, en la mañana, para los que no vinieron, a las 10, tuvimos, hermano, una clase, no la di yo, la dieron los hermanos Salomón y Linda. Qué clase, con PowerPoint, hermano, hermoso, lo felicité. Hablamos sobre Ezequiel capítulo 9. Y en Ezequiel capítulo 9 habla de lo que va a venir, es justamente la tribulación. Pero va a venir también una marca. Y entonces dice Ezequiel, entonces gritó a mis oídos con gran voz diciendo, acercaos verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Y mire, hermano, viene la destrucción. Si nosotros no podemos medir que ya viene el juicio de Dios a la tierra. Pero dice, y aquí 6 hombres venían por el camino de la puerta superior que mira al norte, cada uno con su arma destructora en la mano. Y entre ellos había un hombre vestido de lino con una cartera. El que nos venía a marcar. El que venía a marcar. Otra versión dice la letra Tau, que es la última letra del abecedario hebreo. Aleph, Bet, Dalet, Gimel, y llegas a la última que es Tau, la última de las 22 letras. Y entonces dice, y entraron y se pusieron junto al altar de bronce. Mire dónde comenzó la cosa. En la iglesia. Y hay un versículo que hoy estaban hablando en la mañana, que los primeros en ser juzgados van a ser los sacerdotes. Hermano,
yo sé que eso viene para mí. Al primero que van a medir va a ser al sacerdote. Y luego van a medir a los otros. Pero primero nosotros. Después al mundo. Pero primero nos van a medir a nosotros. Y ellos también hablaron hoy en la mañana de que la marca que vamos a recibir nosotros en la iglesia, el diablo la copió. Y ahora van a ver dónde la copió. Ya se las explico. Ok, entonces la gloria del Dios de Israel subió de querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Y el Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Mire, cuando uno está midiendo lo que pasa a nuestro alrededor y entramos a medir a nuestros hermanos y nos entramos a medir nosotros mismos, decimos, pará, no puedo seguir jugando a ser cristiano, deja de jugar. Y entonces, el contexto está en Apocalipsis 7. Acuérdese lo que decía hoy en la mañana, es que el diablo intenta imitar todo lo que hace Dios. Dios, ¿qué hace? Nos va a marcar, a los hijos de Dios los va a marcar para que la destrucción no venga. Cuando los marcados son los que se van, hermano, con el Señor. Los marcados se van con el Señor. Y del tribunal de Cristo a la boda del Cordero. Los otros, en un abrir y cerrar de ojos, vienen el cuerpo. Entrar a darle esos 150 días, los 5 meses del primer año. Tribulación, donde ahí está todo el pacto, el atorrante, sinvergüenza, bandido ese del anticristo, que va a hacer pacto con las naciones, que va a decir, no, yo soy el que traigo la paz, por eso es que necesitan el caos primero, y luego la gran tribulación. Ahora, en Apocalipsis 7 diciendo, no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Hermano, hay una medida de Dios. Dios nos mide. Y a los sellados en la frente, esos no entran a la gran tribulación. Hermano, yo quiero ser sellado. Ya Dios me selló con el Espíritu Santo, Alef, cuando yo me entregué a Cristo. Pero con esto no te basta, hermano. Con la letra A del alfabeto, Alef, no te basta. Ni Bet, ni Dalef, ni Gimel, no te basta. Tenés que llegar y seguir, hermano. Sigue, hasta que llega la 22 y Dios diga, pará, a ver, y trae, 22, tau. Esto se va. Para esto no hay destrucción. Pero necesitamos entender esto. Viene este tiempo. Vamos a ponernos de pie, me ayudan los músicos, tengo que terminar. Me quedé con ganas de más, pero bueno. Debo cumplir. Hay que medir. ¿Qué voy a seguir? Por favor, mi hermano, allí donde estás. Ay, cerra tus ojos, querida hermana, querido hermano. Cerra tus ojitos. No te distraigas, son los últimos minutos de la reunión de hoy. Hay un camino que el Señor ha marcado. No me miren a mí, por favor, no me miren. Cierren sus ojos. Intenten que todo lo que vamos a hablar en estos próximos 2-3 minutos entre realmente por tu oído. No para escuchar, sino para oír. No hemos entendido que lo primero que tenemos que medir es nuestra alma. ¿Cómo podré salvar a otros si yo no me salvo? Lo primero que tengo que medir es el peso de mi alma. Y entonces cuando empiezo a inquirir
Esa palabra es muy bíblica, es preciosa. Cuando empiezo a preguntar a Dios, cuando empiezo a inquirir, Señor, ¿qué es lo que está pesando en mi alma? Mi alma pesa porque hay un peso de pecado. O mi alma pesa porque hay un peso de santidad. Mide, mi hermano, mide tu alma porque es tu alma lo que va a definir el futuro. Si todavía hay cosas allí que no murieron y que vos sabés porque el Espíritu Santo te lo muestra, vamos. Él te habla a través de la conciencia. Si hay cosas que no están arregladas en tu alma, ¿hasta cuándo vas a esperar? ¿Hasta el día que el Señor te llame y ya sea tarde? ¿O vas a arreglar hoy la medida de tu alma? Mi hermano, tenemos que pedir perdón al Señor. Perdón porque ponemos nuestra mirada en tantas cosas vanas, cosas que se fuman, cosas que son temporales, sin poner nuestra atención, nuestra mirada en aquellas cosas que son eternas. La salvación es eterna. La salvación de tu alma es eterna si tu alma está pegada a un espíritu. Pero un espíritu que está pegado al Espíritu de Dios. Porque si no, tengo la noticia y es que tu alma va a ser destruida. Hay almas que serán destruidas y hay almas que serán eternas. Solo las almas que están apegadas al Espíritu de Dios son almas que van a ser eternas. Pero hay almas que después de que el libro de la vida sea abierto, son almas que van a ser destruidas. Entonces, hermano, lo más precioso que tiene dentro tuyo es tu alma. Y es tu alma la que necesita ser medida objetivamente por el Espíritu de Dios. Entonces, pregúntale ahora al Espíritu de Dios. Pregúntale, por favor, pregúntale y escúchalo, porque Él te va a hablar. Pregúntale. Señor, ¿qué hay en mi alma que todavía debo sacar? Pregúntale. Ahora sí, querido hermano, querida hermana, cierra tus ojos, vamos a orar. Sinceramente, mi hermano, yo creo que no es cuestión de una oración. No voy a pedir que pases adelante, donde los pastores podamos estar orando por ustedes. Yo creo que si tú tienes el convencimiento que viene del Espíritu, de que lo que estabas haciendo no lo quieres hacer más, si hay ese convencimiento que viene del Espíritu, tú no necesitas una oración. Tú necesitas a empezar a caminar en el poder de Jesús. Tú necesitas dominio propio, darte órdenes a ti mismo y obedecer. Esto nunca más y es nunca más. Eso es señorío de Cristo, eso es avanzar. Y cuando tú avanzas en tener victorias sobre aquellas cosas que te dominaban, cuando tú avanzas y avanzas,
servir a Dios, viviendo su alma cada día, renunciando a los deseos de la carne cada día. Quiero bendecirte, mi hermano, con una oración. Padre, quiero bendecir cada una de las personas que están aquí. Señor, todos tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos tentaciones. Pero Señor, queremos que tú seas el Señor, el señorío de Cristo lo queremos en nuestras vidas. Señor, anhelamos ir de gloria en gloria, de gloria en gloria. Queremos ir avanzando, Señor, en ese abecedario hebreo. Padre, yo te ruego que tú llenes, ahora, Señor, llenes nuestra vida con tu Espíritu Santo. Queremos estar llenos de ti. Señor, no entendemos que no es cuánto nosotros tengamos del Espíritu Santo, sino cuánto tiene el Espíritu Santo de nosotros. Señor, hoy nos queremos rendir. Queremos rendir. Todos aquellos pensamientos vanos, Señor, por favor, arráncalos de nosotros. Que podamos entrar a pensar en aquellas cosas que son eternas. Padre, esa obra la hace el Espíritu Santo. Si Espíritu Santo tú no lo haces, nada podemos hacer nosotros. Bendigo cada familia, cada matrimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santifícame, Díselo a Él. limpia lo oculto, Vamos a esta oración. Levanta tus manos. quita las cosas que no son gratas a ti. Vamos con todo tu corazón. Haz esta oración. Purifícame, destruye la ira Y lava todo en mí, Jesús. y lava todo en mí para ser grato a ti. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Díselo a Él de tu corazón. Jesús.